Hola, ¿qué tal? En este video analizaremos cuando dos triángulos son semejantes. En este caso existen cuatro criterios. El primer criterio sería cuando los dos triángulos presentan los tres ángulos iguales. El segundo criterio, cuando los dos triángulos presentan una misma proporción entre sus lados. Y el tercer criterio en este caso es cuando existe un ángulo, lado y ángulo entre los dos triángulos, que los ángulos comparten el mismo valor, pero el lado que está comprendido entre esos ángulos mantiene una misma proporción. Y el último criterio es cuando presenta un lado, ángulo y los dos lados mantienen una misma proporción. En este caso, analizamos el primer criterio, que es ángulo, ángulo, ángulo. Este criterio nos dice que únicamente si nosotros comprobamos que los tres ángulos entre ambos triángulos son equivalentes, quiere decir que en este caso, esos dos triángulos, con eso basta para afirmar que esos dos triángulos son semejantes. En este caso observamos que cada par de triángulos tienen sus ángulos sus ángulos homólogos son iguales. Es decir, el ángulo del mismo lado del triángulo es equivalente. En este caso, el ángulo C del mayor es equivalente al ángulo F del menor. Y el ángulo A del mayor es equivalente al homólogo del ángulo del menor. Por lo tanto, únicamente con esto nosotros podemos afirmar que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. En este otro criterio tenemos que es el criterio lado, lado, lado. En este criterio, cada par de lados homólogos, es decir, del mismo lado de ambos triángulos, tiene que mantenerse una misma proporción. En este caso, entre 6.6 y 4.4 debe existir una misma proporción que entre los lados de 2.7 y 1.8. Y de igual manera, esa proporción debe ser igual al valor de las bases en este caso. ¿Cómo podemos nosotros demostrar esto? Bueno, aquí sí se tiene que demostrar que existe la misma proporción. Para ello tenemos que dividir en este caso la base del mayor AB entre la del menor, que es DE, y la equivalencia nos tiene que dar a BC del mayor, el lado BC del mayor entre EF del menor, y esa también nos tiene que dar la equivalencia en la proporción del lado AC del mayor entre el de DF del menor. Y en este caso podemos ir sustituyendo entre los valores que ya conocemos. En este caso 9.3 entre 6.2 tiene que ser equivalente a 2.7 entre 1.8, y ese valor también tiene que ser proporcional a 6.6 entre 4.4. Si ustedes realizan las divisiones, verán que 9.3 entre 6.2 se obtiene el valor de 1.5 y 2.7 entre 1.8 de igual manera 1.5, y 6.6 entre 4.4 de igual manera se obtiene esa misma proporción. A esa proporción que existe entre los lados de dos triángulos semejantes se le conoce también como constante de proporcionalidad. Una vez que nosotros hemos comprobado esto, podemos afirmar que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF por el criterio lado, lado, lado. En este otro criterio, aquí tenemos que equivale al criterio ángulo, lado, ángulo. Es decir, nosotros tenemos un ángulo que es común en los dos. El lado, en este caso la base de los dos, tiene que ser proporcional, y el tercero, en este caso el otro ángulo, bueno, en este caso también tiene que ser igual. De esta manera, nosotros, si se construye un par de triángulos con estas características, se puede dar por hecho que esos dos triángulos son semejantes. O también nosotros podemos realizar, si conocemos los lados, ¿verdad? En este caso AB entre DE nos tiene que dar equivalente a BC entre EF y AC entre DF. Y bueno, en este caso conocemos los valores de los lados 8.4 entre 4.2, y los otros lados, las otras dos proporciones no las conocemos,
pero si nosotros dividimos 8.4 entre 4.2, vemos que nos da 2. Entonces, una manera también en que ustedes pueden comprobar que eso esté correctamente es realizar la medición de los lados una vez construidos con esos ángulos, y la constante de proporcionalidad entre las tres razones nos tiene que dar el valor de 2. De esta manera también comprobaríamos que ese par de triángulos son semejantes. En este otro criterio, lado, ángulo, lado, observamos que tenemos que conocer un lado, un par de lados homólogos entre ambos triángulos. Homólogos, recordemos que son del mismo lado. En este caso es del lado izquierdo o lado AC entre FD o DF. Tenemos un ángulo que está comprendido entre ese lado y otro lado conocido entre ambos triángulos, que en este caso son las bases. Si nosotros entonces construimos un par de triángulos con esas características, que los lados tengan la misma proporción entre lados homólogos y exista un ángulo de igual magnitud entre la proporción de esos lados, quiere decir que esos dos triángulos van a ser semejantes. Y la manera de comprobarlo podría siendo dividiendo nuevamente, en este caso AB entre DE, y eso nos tiene que dar la misma proporción de BC entre EF, y de igual manera la misma proporción entre AC entre DF. En este caso conocemos los lados de AB entre DE, que es 15 entre 5, los otros par de lados no los conocemos, y los otros par de lados sí los conocemos, que equivalen a 12 entre 4. Si nosotros realizamos la división de 15 entre 5, vemos que nos daría 3. Esa es la constante de proporcionalidad. ¿Y qué nos dice esa constante de proporcionalidad? Bueno, nos dice también que el triángulo mayor está al triple de tamaño con respecto al menor. Eso es lo que nos dice también la constante de proporcionalidad. El otro par de lados no lo conocemos, pero el otro sí. 2 entre 4 nos da nuevamente que la proporcionalidad se mantiene. Por lo tanto, ese par de triángulos se podría afirmar que son semejantes. Si te ha servido este video, dale suscríbete, dale suscribirse en el botón rojo y en la campanita para que puedas recibir más las notificaciones de los videos que comparto. Dale like si te ha gustado el video, y también puedes buscar mi canal colocando en el buscador Maestro Navarro abreviado. Dale clic donde está mi avatar y te puede desglosar muchos contenidos que he subido, ya sea de Olimpiadas de Matemáticas o de otros temas que podrían ser de tu interés. Hasta la próxima.